¿Qué tal amigos y amigas de El Milagreño? Gracias por conectarse con nosotros, gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión. Nos encontramos hoy conversando con la secretaria de Planifica Ecuador, Sandra Argotti. La ministra nos va a ampliar el tema de la reestructuración del Estado, qué implicaciones tiene nomás esta medida que se está adoptando como parte de las medidas económicas que el gobierno nacional ha impulsado debido a la pandemia y a los estragos que está sufriendo nuestro país con relación a este tema. Bienvenida, ministra, gracias por estar con El Milagreño. Soy Michael Arevalo. Qué gusto saludarlos, Michael, Joel, y a todos nuestros oyentes y televidentes del Milagro. Ministra, cuéntenos por favor un poquito acerca de la reestructuración del Estado, lo que se está viviendo en los actuales momentos, fusiones de diferentes instituciones públicas y cuáles son los efectos que se buscan o los objetivos que persigue esta reestructuración en beneficio obviamente de los ecuatorianos en general. Gracias. En cuanto a la reestructuración y organización y optimización del Estado, esto ya viene desde inicios del presidente Lenín Moreno. Ya en el 2017 se empezaron ya a reestructurar 43 instituciones. A la par, el año anterior generamos el tema de optimización, sobre todo de las desconcentradas, cómo estaban en los territorios, la desjerarquización en algunos casos por la duplicidad de funciones. Y ahora nos encontramos con 6 instituciones que se están fusionando, 7 eliminando y 11 de las empresas públicas están ya en un proceso de liquidación. Esto viene, ¿y por qué es importante, Michael, en este caso? Realmente, primero es no eliminar los servicios, es fortalecer los servicios, mejorarlos, porque vimos que muchos de los servicios estaban duplicando y eso retrasaba para el ciudadano que él pueda tener un buen servicio y que llegue a buena consecución en sus espacios. Luego, ya tenemos que hacer una reorganización realmente de una reestructuración que no nos lleve nuevamente a tener una carga fuerte burocrática. Y burocrática me refiero porque tenemos, aparte de tener un ahorro en el gasto, también una optimización en el mismo. ¿Cuánto se busca o se pretende ahorrarle al país con estas medidas y con la reducción del tamaño del Estado que estamos viendo ya en los actuales momentos? Un valor aproximado no tengo en este momento porque los 4.000 millones que estábamos ya generando inicialmente se están reproduciendo y mucho más ahora, porque por ejemplo tenemos al total de instituciones al 2020 serían 68 que se están reestructurando, como muchas de ellas empezaron según los decretos del presidente en la revisión. Luego ya con el Ministerio de Trabajo, porque trabajamos con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Finanzas, y ya cada ministerio definirá con qué personal va a contar. Eso verá el ahorro de recursos, porque la idea es, como les decía, fortalecer los servicios más no eliminarlos, y al contrario, tenemos que buscar profesionales que manejen bien ese espacio, cómo vamos a quedar ya en los territorios, la prestación de servicios, y eso ya se vendrá dado una vez que se den las liquidaciones, que por ejemplo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas mantenga ya su fuerza en la parte de optimización también, y saber que está definiendo competencias nuevas que son a través del SECOM, a través de Ecuador Estratégico, Inmobiliar. Todo eso lo estamos manejando en estos días y saldremos al final, y yo en unos 2 meses máximo ya tendremos un costo real del ahorro en gasto que hemos definido ya en el Estado completo. Sobre la reestructuración del Estado que se está llevando ya a cabo, un tema que llamó muchísimo la atención fue el tema de ferrocarriles del Ecuador. ¿Qué es importante que conozca la ciudadanía sobre esta empresa pública y por qué es necesario las medidas que se están tomando con respecto a ella? Hablemos de Ferrocarriles del Ecuador. No se elimina el servicio como tal, porque recuerden que el ferrocarril es un histórico ecuatoriano. Al ser un histórico ecuatoriano y estar en un turismo interno, y este también ha servido para el turismo mundial al momento, pero sí ha estado generando nuevos proyectos y alianzas públicas importantes con el Ministerio de Turismo, quien está a cargo del tren. Entonces, ¿qué pasa? No se va a eliminar por donde pasa el tren digamos, viviendas que están alrededor, las comunidades que se han manejado desde este lado del turismo van a seguir funcionando y van a ser mucho más fuertes. Hemos recibido asignaciones de alrededor de 296 millones, por ejemplo, en este caso. Los pasivos que maneja Ferrocarriles son de 389 millones y falta de liquidez para cubrir esas obligaciones. Así que es importante
no generar ya muchos más gastos o pérdidas en las empresas públicas. Así que lo estamos generando y mejor lo va a manejar el Ministerio de Turismo, porque en este momento el turismo internacional no se va a poder hacer. Hay que fortalecer el turismo interno. Son oportunidades de fortalecer nuestro turismo interno de tal manera que la ciudadanía que empiece a activarse en ese turismo va a tener que utilizar el tren eléctrico, por ejemplo, el tren de ferrocarriles, la carga, cómo lo va a manejar, y la ciudadanía va a sentirse mucho más identificada, va a estar a un costo asequible para la ciudadanía, que antes era más complicado, era muy caro, e incluso muchos ciudadanos nos decían es muy cara para nuestra economía, tal vez para un turismo internacional, pero ahora ya, como lo está manejando el Ministerio de Turismo, va a hacer una reestructuración mucho más adecuada. Perfecto, gracias por la ampliación de este tema. También otro factor importantísimo y que la ciudadanía también pues, generó muchísimos comentarios entre ellas fue el tema de las universidades, de la educación superior. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar con respecto a las universidades y a la educación superior? También sabemos que Yachay va también por allí de la mano con todo esto y que también va a formar parte, creo ya, de la CENESID. Así es, en tema de universidades, que fue muy álgido el comentario, pero sí nosotros cuando vimos, y le voy a decir, cuando revisamos, la ejecución del presupuesto de las universidades era muy bajo, prácticamente muchas de ellas tenían en cero, otras en presupuestos demasiado bajos, y entonces la pregunta es, ¿realmente las universidades van a ejecutar todo ese presupuesto por el que ellos pelean? Eso hay que revisar. Y esto no fue por quitar un presupuesto a las universidades, sino desde su ejecución. Una mala ejecución, ¿qué implica? Que usted no está necesitando ese recurso. Tenemos en las universidades muchos estudiantes que fueron formados fuera con becas internacionales, el país que les pagaron sus becas de maestría, doctorado. Y la pregunta es, ¿qué están haciendo ellos por el país? ¿Cómo está la universidad trabajando realmente en la investigación que debería manejar el país? Yo vi, por ejemplo, en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, la gente está formada en PhDs de biología molecular, donde el PCR nos hubiera salido gratuito, incluso hacer pruebas en esos laboratorios para que la gente sepa lo del COVID. Hay muchas cosas así que no se transparentan. Es importante que la gente sepa que las universidades también tienen que ser un fuerte aliado en este momento de, aparte de formar a nuestros estudiantes y formarlos bien, también saber que son parte de un proceso del país, no están afuera, están dentro. Entonces no era un tema de que sus presupuestos se les estaban arrancando de algo que ellos no han podido todavía gastar, ni siquiera ejecutar. Y hay muchas aulas hemos visto nosotros en la Politécnica Nacional y las aulas maltratadas para los estudiantes cuando han tenido un buen presupuesto. Entonces la pregunta también es decirles a ellos cómo las universidades están apoyando para salir de esta crisis que tenemos en el país y en el mundo entero. Claro, es decir, las universidades y los profesionales que se forman allí son una inversión realmente del Estado ecuatoriano Sí. y como tales, pues debe verse retribuido de alguna manera en fortalecer ciertos sectores del Estado o que ayuden también a paliar los efectos de ciertas catástrofes como lo que estamos viviendo ahora en materia sanitaria. Así es, Michael, es verdad lo que usted dice. La CENESID fue la que puso a todos esos personas que están ahora y que vinieron con maestrías y doctorados, están ahí. Entonces, la pregunta siempre que tiene que hacer también la ciudadanía es no solamente es el gobierno, sino también quienes han sido parte de ese apoyo. Una maestría no ha sido menos de 60,000, 40,000, 50,000 dólares. Entonces, imagínense todo lo que ha implicado en ese espacio. Entonces, la pregunta es también saber cómo las universidades y sus estudiantes están apoyando para que este país salga adelante. Hay muchas investigaciones que se han hecho en las universidades y deben salir a fuerza y apoyar en los territorios. Sobre todo, yo veo muchas universidades están en los territorios, pero el accionar viene de los gobiernos autónomos y desde el gobierno, pero las universidades poca presencia, en algunos casos sí tienen, en otros no sabemos qué pasa con las universidades en sus investigaciones. Perfecto. También quisiera que nos ampliara un poquito acerca del trabajo que realiza la Secretaría Técnica Planifica Ecuador con los GATS, con el GAT Municipal de Milagro, por ejemplo. ¿Cómo ustedes han coordinado acciones con los GATS para verificar que se cumpla realmente con todo lo pactado para la ciudadanía en beneficio de cada uno de los ciudadanos de estos sectores, como en Milagro, por ejemplo, que
Estamos viendo que por el azote también de la pandemia hay muchas obras que han debido paralizarse y hay recursos que han debido orientarse hacia cuestiones de bioseguridad. Claro, a ver, nosotros con los gobiernos autónomos descentralizados trabajamos a nivel nacional, ¿sí? El tema con ellos, con su plan de desarrollo y ordenamiento territorial, cada uno de los alcaldes que son elegidos, que fueron elegidos el año anterior, tenían un año para presentar su plan de desarrollo y ordenamiento territorial, donde muchos de ellos ya los presentaron en el Consejo Nacional Electoral por ley, pero ya en marzo, cuando nos empezamos todos a encerrar y la crisis más fuerte de la pandemia fue esa época para el país, ¿cómo planifica Ecuador? Consideramos que teníamos que actualizar esos planes. Es decir, ahora, ¿qué vamos a hacer en pandemia y post-pandemia? En este caso, ya muchos de la semaforización, de los GAT están manejándose en amarillo, algunos en verde, otros continuamos en rojo, pero el asunto es que era importantísimo primero mapear el territorio, saber qué necesidades tiene el territorio y también las potencialidades de cada uno. Así que lo que hicimos es pedir a la Asamblea que se amplíe el plazo de la presentación. La Asamblea les amplió el plazo a los señores alcaldes, los puso hacia un año más, pero planifica, considera que debería ser en menos tiempo, ya que ellos tenían que presentarlo en mayo. Es una ampliación, es decir, ¿cómo van a manejar, por ejemplo, ya sus mercados? La manipulación de alimentos en los mercados, la sanitización de esos mercados, el transporte público, cómo se lo están manejando. Y ya no voy a poder construir en este momento una cancha, por ejemplo, que aglutina demasiados ciudadanos. Tengo que dedicarme a ver la vialidad, la parte del saneamiento y agua limpia que necesita la población y otros más que va hacia incluso la reactivación productiva. Eso es importante y la cadena como nosotros lo manejamos como planifique es gobierno nacional, gobiernos autónomos descentralizados, ciudadanía en general, universidades, todos debemos apoyarnos y trabajar en conjunto para que la gestión sea con impactos, no solamente que cada uno reme hacia su molino, sino todos hacia lo mismo. En el caso de la provincia del Guayas, por ejemplo, nosotros hemos manejado muchos espacios de proyectos de casa para todos, equipamientos hospitalarios, esta adquisición de los insumos médicos como se han ido necesitando, más o menos se ha ido trabajando en la parte de lo que son, por ejemplo, el Hospital General Monte Sinaí, que vi que tenían allá, el de General de Durán y otros más, y las unidades educativas y muchos más. Hemos trabajado muchísimo en las provincias como tal, pero no solamente es en eso, sino pedimos nosotros que la depuración que se debe hacer del gasto es importante a nivel de todo, a nivel de gobierno, a nivel de autónomos y a nivel de todas las instancias privadas y públicas que se manejan en cada uno de los territorios. Ahora ministra, no sé si esté dentro de las competencias de la dependencia que usted dirige. Se habló mucho también acerca de los famosos sueldos dorados en los medios incautados y en algunas empresas incautadas también por el Estado en años anteriores. ¿A qué se debió esto, dado a que ahora vemos que tenemos un gran problema de liquidez, tenemos un gran problema de falta de recursos y nos vemos obligados a hacer este tipo de replanteamientos y de reducción del aparato estatal cuando anteriormente se había permitido este tipo de gasto innecesario, viéndolo ahora desde el punto de vista en que estamos analizando? Claro, nosotros lo hemos visto. En el caso de Planifica, nosotros estamos más en el sector ejecutivo, en la parte ejecutiva. Quienes manejan las empresas públicas que SEMCO y tienen que revisar cómo han sido los salarios, porque eso también fue transparentado en el sector público, sí es verdad, y las empresas también. Entonces, creo que todos tenemos la responsabilidad de aliarnos a lo que necesitamos hoy como ciudadanía, ¿no? Como pueblo, porque todos somos parte de ese espacio. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos. Recuerden, en la parte incluso de ministros, viceministros, se bajó el 50%, que es lo correcto, porque tenemos que apoyarnos. Eso es importante ayudar, porque el Estado no aguanta más. La parte de optimización ha sido importante. Ese fue nuestro ejemplo. La Asamblea Nacional supe que también ellos estaban donando un porcentaje de su sueldo hasta fin de año, pero ya en empresas públicas y en otras instancias más, así como las mismas universidades, necesitamos que apoyen en esa revisión. La revisión salarial no está dentro de Planifica, es más bien ya casi esto implica en cada una de las instancias, pero sí es importante que ellos también vean esto, porque el poder adquisitivo de la ciudadanía está muy baja, la producción económica
casi no está existiendo en muchos espacios y esto es la manera de que podemos apoyarnos. Así que es un momento en el que sí es importante revisar la parte salarial desde cada una de las instancias. Ahora, ministra, para irnos despidiendo también un poco de los ciudadanos que se están conectando con nosotros, ¿qué le podemos decir a la ciudadanía de parte de Planifica Ecuador para que se sienta un poco más tranquila y convencida también de que el trabajo que se está realizando va a ayudarnos a que a un corto, mediano, a largo plazo la situación de todos se vea mejorada? Porque los más de 170.000 plazas laborales que se han perdido en los últimos 3 meses es una cifra que a todos tiene alarmados y que también tiene pues a todos sumidos ya entrando en una desesperación prácticamente. Sin embargo, de parte de Planifica Ecuador, ¿qué se está gestionando para ver que esta situación de los ecuatorianos y las ecuatorianas pues mejore en un mediano y un largo plazo? Desde la parte, Michael, de Planifica Ecuador, como nosotros estamos liderando la planificación, coordinando y articulando con todos los entes, esto es primero pedirles a todos que entiendan cuando nosotros estamos en una optimización y en una reestructura. Hablemos de solo al sector público. El sector público es importante que comprenda que no podemos seguir duplicando ni cargando al Estado con demasiada burocracia. Que cada uno de quien tiene, por ejemplo, un contrato ocasional, justamente lo indica, el ocasional es para un cierto espacio de tiempo. Quien ha obtenido un nombramiento permanente y ya terminó sus funciones por A o B, que la institución no lo requiera, tiene siempre una indemnización. Por lo tanto, el Estado nunca ha dejado de indemnizar a esas personas y lo importante es que ellos puedan, con esa indemnización, contar con la reactivación que van a lograrlo. Luego, estamos trabajando absolutamente en todo el territorio. Hemos pasado nosotros por todo el territorio ya hace más de un mes trabajando con los alcaldes para la reactivación productiva y con nuestras entidades desconcentradas. ¿Cómo vamos a reactivar y a reorganizarnos en el país? Es decir, todos tenemos que trabajar en una cadena, no podemos duplicar esfuerzos de todos los lados, no es que todos podemos entregar kits, no es que todos podemos sanitizar. Quienes están en primera línea, que es la salud, vas a manejar esto, producción también y otros quienes más podamos. Los demás tenemos que trabajar en que se reactive la producción, en que nuestro país vuelva a tener su fortaleza en cuanto a su reactivación y sepa que si son sus necesidades tan fuertes en este momento, tenemos que buscar la manera de que eso salga adelante. Yo siempre les digo a nuestros medios y a todos, es bueno criticar, pero también hay que tener en la otra mano la ayuda de decir, esto no está bien, denme una mano en este otro espacio, porque todos conocemos nuestros territorios. Decirle a la ciudadanía que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos desde el gobierno mismo de que esto se maneje de la mejor manera posible, que tenemos que ser más organizados. La corresponsabilidad es importante en este espacio. Señora ministra, para finalizar, es cierto que la ciudadanía también debe comprometerse con la reactivación económica de nuestro país y estoy segurísimo de que la gran mayoría es lo que desea, es lo que aspira y quisiera ya salir a producir y a trabajar. Sin embargo, también recibimos nosotros como medio de comunicación muchísima preocupación por parte de los ciudadanos, ya que del mismo Ministerio de Salud Pública nos llegan reportes diarios en los que se evidencia un incremento de aproximadamente 500 casos nuevos de COVID cada día en nuestro país. Entonces la gente se pregunta cómo vamos entonces a animarnos a salir a la calle, a salir adelante, a salir a producir, si vemos que los casos de COVID, en lugar de bajar, siguen subiendo de manera alarmante. ¿Qué le decimos a los ciudadanos en este sentido? Recuerden que ya con el COE nacional y revisando también no podemos siempre pasarnos la vida, tenemos que luchar y enfrentar esta pandemia. Ya es algo que no depende de nosotros mismos, pero sí con los cuidados. Los contagios a veces también vienen de los no cuidados nuestros. Tenemos que estar con las mascarillas, tenemos que salir con la parte del distanciamiento social es importante. No podemos confiarnos. En este momento también es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarnos. Tenemos que cuidarnos y cuidar al resto. El contagio sigue viniendo a veces también desde el mismo desorden y la no obediencia. Es bueno obedecer las cosas que se ponen. Por favor, cuídense, cuiden a su familia, utilicen las mascarillas, laven sus manos, manejen de manera adecuada esto y nosotros vamos a seguir saliendo porque no vamos a producir como antes, pero sí es importante empezar a salir, pero con los cuidados. Los cuidados de bioseguridad son totalmente
y absolutamente necesarios. Ahí no hay cómo darle un más o menos, es a rajatabla lo que tenemos que hacer y en la ciudadanía está el continuar con eso también. Perfecto, muchísimas gracias por la atención y por haberse dirigido hacia pues, los ciudadanos a través de este medio de comunicación. Las puertas del Milagreño siempre estarán abiertas para usted. Magíster Sandra Argotti, secretaria técnica de Planifica Ecuador, ha sido un gusto tenerla con nosotros. A ustedes, Michael, muchas gracias y Joel por la invitación también. Esperemos volver a conversar en pocos días cuando ya tengamos un tema mucho más ampliado de la reestructuración del Estado como lo estamos manejando en este momento. Perfecto, estaremos atentos. Gracias a todos y a todas.